La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. En esta mañana me acompaña, como de costumbre, el hermano Félix de Jesús y el hermano David Medina. Este que les habla es su hermano en Cristo, Jeffrey Mercado. Ahora, para entrar directamente en el tema, vamos a estar leyendo la última cita que leímos en el programa anterior, el programa pasado, para de esta manera caer en el tema, que era la cita que leímos de la Review and Herald, 22 de octubre del 1895. Y dice la cita así: Satanás logró la caída del hombre y desde ese tiempo ha sido su obra erradicar del hombre la imagen de Dios y estampar sobre el corazón humano su propia imagen, poseyendo la supremacía en la culpabilidad. Exige la supremacía para sí y ejerce sobre sus súbditos el poder de la realeza, no expulsando a Dios de su trono, pero mediante el sistema de idolatría planta su propio trono en el cielo y en la tierra, entre Dios y el adorador humano. Aquí podemos ver que Satanás, para establecer su trono entre el cielo y la tierra, no tiene que quitar a Cristo literalmente de su lugar, sino que lo hace por medio de ¿quién? Por medio de la idolatría. Exacto. Y lo hace por medio de la idolatría, agarrando, entrampando o engañando a los seres creados por Dios. Porque quiere sacar la estampa de la imagen de Dios, que ha sido siempre su propósito, desde que pecó en el cielo, desde que se rebeló contra Dios en el cielo, ha sido ese su trabajo. Y lo ha continuado mediante la creación de Dios. Por medio de la creación de Dios, Él ha estado ¿qué? Tratando de derribar la imagen, de desaparecer la imagen de Dios. ¿En quién? En el hombre. Ahora escuchen esto, mis hermanos. Esa cita que acaba de leer Félix de la Review and Herald, también encontramos una cita parecida en la matutina La Maravillosa Gracia de Dios, página 161, párrafo 2. Escuchen esto, mis hermanos, porque aquí presenta otro detalle que la cita que él leyó no dice. Dice: Satanás logró la caída del hombre y desde entonces su tarea ha consistido en borrar en él la imagen de Dios y estampar en los corazones humanos su propia imagen. Ahora escuchen esto, mis queridos hermanos. Intercepta todo rayo de luz que viene de Dios al hombre y se apodera de la adoración que le corresponde a Dios. Hoy vamos a estar hablando cómo es que el enemigo logra esa obra satánica. El tema de esta mañana se titula El dogma de la Trinidad, del paganismo al catolicismo. Y quiero enfatizar, mis queridos hermanos, la palabra dogma. Les voy a dar la definición que nosotros le estamos aplicando, porque esta palabra tiene muchas definiciones. Así que escuchen, la definición que nosotros le estamos aplicando a el dogma de la Trinidad es esta. Es una creencia promovida con autoridad por un cuerpo de creyentes que no tiene fundamento bíblico. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Eso realmente es la definición de dogma. Lo menciono porque para la Iglesia Popular un dogma es una creencia que es incuestionable, es una creencia que es indiscutible, es una creencia que es obligatoria y es una creencia que es infalible. Eso es para la Iglesia Popular. Pero
no tiene fundamento bíblico. Para el cristiano verdadero que se rige por un escrito está, ya eso le dice un montón. Antes de entrar en el tema como tal, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar algo sobre la palabra dogma, ¿sabes? Y quiero comentar algo sobre la palabra dogma, pero ¿el dogma qué? El dogma trinitario. La definición de la palabra dogma, además de la que presentaste ya, quisiera leer estas palabras. Dice, afirmación tenida por indudable, la cual tienen la obligación de creer los adeptos de la doctrina de la cual forman parte. Eso está en el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Magistral, edición 2003. La definición de la palabra dogma, según la Iglesia Católica, el magistrado de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone de una manera que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magistrado vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Catecismo de la Iglesia Católica, Conferencia Episcopal Argentina 1993, página 33. Ahora, el origen del dogma trinitario. El dogma trinitario queda establecido en Oriente en el año 381 como ley del Imperio Romano, decretado por el emperador Teodosio el Grande. Pero antes de entrar en eso es meramente para que usted vea de dónde proviene esto y cuál es el propósito. Pero antes de entrar en esa historia del catolicismo, vamos a cubrir unas 3 citas antes de entrar de lleno en el tema. Porque en realidad queremos llevar el tema del paganismo, cómo esa Trinidad surge en el paganismo y entonces por qué era necesaria que estuviera en el catolicismo y a través del catolicismo también llegar al protestantismo. 3 citas aquí muy importantes. La primera, de la Review and Herald, 12 de marzo del 1908. También la puede encontrar parcialmente en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 162, párrafo 3, y también la puede encontrar parcialmente en Exaltant a Jesús, página 137, párrafo 4. Dice de la siguiente manera esta cita, muy, muy importante. Ponga atención, mi querido hermano. Dice, ¿somos adoradores del Señor Jehová o de Baal? ¿Del Dios viviente de los ídolos? ¿Del Dios viviente o de los ídolos? Quizás no hayan santuarios externos visibles, quizás no hayan imágenes para que se posen los ojos. Sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Escuchen esto, mis hermanos. Esto yo lo subrayé varias veces. Es tan fácil hacer un ídolo de las ideas fomentadas o de los objetos, como dar forma a dioses de madera o de piedra. Miles tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. ¿Por qué utilizamos esta cita? Precisamente porque aquí declara la razón, el porqué de que tienen al mundo engañado con la Trinidad. Porque precisamente esta cita también la utilizan contra las personas que no son trinitarias, pero en realidad se aplica a ellos porque ellos son los que no tienen un claro concepto de Dios ni de sus atributos. Precisamente porque no conocen bien los atributos de Dios, están pensando que existe una tercera persona, lo que no es bíblico. Algunos pueden pensar que eso tiene apoyo bíblico, pero los versículos en la Biblia que supuestamente apoyan eso, 2 de ellos principalmente, son espurios. En otros programas subsiguientes vamos a dar las evidencias de eso. Continúa la cita, dice, están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo hicieron los servidores de Baal. Pasamos a la próxima cita, la número 2.
Sí, podría hacer un comentario de lo que leíste ahora. El Señor dio una señal para el sábado, el sábado, que era el ¿qué? El día de Jehová. El día del verdadero Dios era el sábado, y Dios lo dio como señal a su pueblo, para distinguir a su pueblo, para que supieran a qué Dios ellos adoraban. El domingo, el sábado fue cambiado para el domingo, para entonces adorar un falso Dios. Entonces ahí entra también lo que se llama un falso concepto de Dios. Ahora, voy a seguir la cita para no coger más tiempo. Dice, antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. Ujú. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Eso está en Signs of the Times, 28 de mayo de 1894, Maranatha, página 190, párrafo 2. Exacto, las dos citas, lo importante de esas dos citas es que te especifican dónde iba a ser esta apostasía. Era concerniente a el misterio de la divinidad, los atributos de Dios y los conceptos de Dios. Ahora voy a leer, David, ¿me puedes leer la cita número 3, que es una cita bíblica? Dice, antes digo que las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quisiera que vosotros tuvieseis comunión con los demonios. Primera de Corintios, versículo 10, versículo 20. Capítulo 10, versículo 20. Capítulo 10, versículo 20. Correcto. Ok, presentamos ese texto bíblico porque claramente Pablo expone que el sistema que había de adoración en el paganismo era un culto a los demonios. ¿Entiende? Eso es lo que había en el paganismo. Eso es lo que simboliza el gran dragón rojo de Apocalipsis 12. Es el culto a los demonios. Mediante el enemigo de las almas, el Señor los reprenda y la hueste angelical caída. Eso estaba en el paganismo, y ese sistema se pasó al cristianismo, se pasó al pueblo de Dios y se pasó a todas las religiones del mundo. En eso es lo que vamos a entrar en este momento. En una partecita que le ponemos por título La introducción de la religión falsa y la Trinidad, la repoblación después del diluvio y la dispersión en Babel. Para eso le vamos a pedir que usted nos acompañe en su escritura, en su ejemplar de la Biblia, que vaya a Génesis, al capítulo 10 y al capítulo 11. En el capítulo 10, los versículos 8 y 9 dicen de la siguiente manera. Sí, dice, y Gus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Una mejor traducción para delante de sería en contra de. Y fue el comienzo de su reino Babel. Ok. Dice, ¿Qué dice y ahí? fue el comienzo, ya está leyendo el versículo 11, dice, el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra del Sinar. ¿Por qué mencionamos estos versículos? Ahí hay información importante. Primero que nada, ahí se está hablando cuando se está repoblando la tierra después del diluvio, y se menciona los descendientes de Noé. Aquí menciona al hijo de Cus, a Nimrod. Este personaje que dice que fue el primer poderoso de la tierra. Donde dice que él era vigoroso cazador delante de Jehová, pues una mejor traducción para delante de Jehová es en contra de Jehová. Él, Nimrod, establece una religión falsa. Y esto fue antes de lo de la Torre de Babel. Cuando menciona Babel y tierra del Sinar, esta es la región de Babilonia.
Por ende, la religión falsa tiene su origen en Babilonia. En el capítulo 11, cuando se habla entonces acerca de la la dispersión por la construcción de la Torre de Babel, cuando esas personas se les cambia o confunde la lengua, cuando esas personas van a diferentes partes de la tierra, ya ellos llevaban la semilla de la religión falsa, y por eso es que esta religión falsa abarcaba al mundo entero. ¿Querías comentar algo? No, quería... Dame una oportunidad. Ahora vamos a mencionar quiénes son los personajes que tienen que ver con esa religión falsa. Según la mitología babilónica, Semiramis fue la esposa de Nimrod, y ella llegó a ser la sumo sacerdotisa de la religión falsa babilónica, y fue llamada la reina del cielo. Y quiero que escuchen esto, mi hermano. Ese título, la reina del cielo, qué cosa, que hoy día ese título en la iglesia popular se le aplica, ese título pagano, a María. Eso es solo para meditar. Ahora bien, conforme a la antigua leyenda, Nimrod murió, ascendió y tomó posesión del sol, y vino a ser el dios sol Marduk. Estamos hablando de mitología babilónica. Su esposa Semiramis fue impregnada supuestamente por un rayo de sol y dio a luz su hijo Tamuz. Ese es el que ustedes le celebran el cumpleaños todos los años en diciembre, el 25 de diciembre. Ella dio a luz el 25 de diciembre a Tamuz. Aquí pueden ver una falsificación del nacimiento virginal. Ahora, después que ya Tamuz llega a ser adulto, él es muerto por un jabalí. No obstante, después del clamor de Semiramis por 40 días, o lo que hoy se conoce como el luto a Tamuz, o mejor dicho, la Cuaresma católica, Tamuz vuelve a recibir la vida, lo cual es una falsificación de la resurrección. Este fue el origen del falso sistema religioso babilónico. Y como pueden ver, ya pueden ver cosas que ahí pasaron que se celebran en la iglesia popular actualmente. Y es el sistema, el comienzo de la adoración a estos tres dioses principales en todas las religiones del mundo hoy, o la Santísima Trinidad, lo cual con el tiempo se pasaría a todas las demás religiones paganas del mundo. De hecho, durante la cautividad babilonia, y noten esto, mis queridos hermanos, porque esto inclusive penetró en el antiguo pueblo de Israel. Lo presenta así la Escritura. En los días de Jeremías vemos que esa fue la adoración en Israel. Por eso, ustedes saben que si ustedes leen los evangelios, en muchas ocasiones Cristo les decía a las personas, sea conforme a su fe. Pues ustedes saben, el pueblo empezó a practicar la religión pagana, babilónica, y el Señor permitió que fueran llevados a Babilonia. Permitió que fueran llevados a Babilonia, porque todo esto estaba pasando en el pueblo de Israel. La adoración a Semiramis como la reina del cielo lo puede buscar en Jeremías 7, 18 y 19. También en Jeremías, el capítulo 44, versos 15 al 30. Ahora, en el templo de Jerusalén, ahí mismo adoraban a Tamuz, el hijo de Semiramis. Esto lo puede ver en Ezequiel 8, 14 y 15. Y para terminar con el trío satánico, en Ezequiel 8, 16 encuentra a 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros al oriente, encorvándose al nacimiento del sol, que como ya les hemos mencionado, ese dios sol en Babilonia era Marduk o Nimrod. Esa adoración diabólica se extendió a lo largo del mundo.
Voy a leer ahora un versículo de Éxodo 23:13, porque vamos a demostrar cómo eso se corrió a través del mundo, pero la palabra de Dios dice así: en todo lo que os he dicho seréis avisados, Éxodo 23:13, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, esto es el culto a los demonios. El Señor no quiere que estemos mencionando demonios, pero aquí, para poder ilustrar que esa Trinidad se pasó a todas las religiones paganas del mundo, vamos a mencionar los nombres y los lugares donde tenían estas deidades falsas. Así que, David, ¿quieres comenzar? La Trinidad babilónica era Tamuz, Semiramis y Marduk, que es Nimrod. ¿Tú nos puedes leer ahí cuál era la próxima? Trinidad asiria. Asur, Nabu, Marduk. Ajá. Trinidad egipcia. Horus, Osiris y Set. Trinidad caldea. Sin, Ishtar y Shamash. La Trinidad fenecia. El, Asera, Baal. Trinidad persa. Hormuz, Mitra, Arimán. Trinidad griega. Zeus, Atenas, Apolo. Trinidad romana. Júpiter, Minerva, Apolo. Trinidad budista. Buda, Dharma y Sangha. Trinidad hindú. Brahma, Shiva, Vishnu. Trinidad escandinava. Odín, Freya y Thor. Trinidad sibérica. El dios lunar, el señor de los cielos, el dios solar. Ahí ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, cómo la misma religión babilónica de tres dioses principales, esa Trinidad, cómo fue pasada a las demás denominaciones, las demás religiones paganas. Y esto tuvo lugar después de la Torre de Babel y cuando fueron esparcidos. Ahora hay un fenómeno muy, muy interesante, que también en el paganismo existían trinidades de diosas paganas. Escuchen esto porque esto es bien importante para nosotros hoy, por las cosas que están pasando. Escuchen, en la península arábiga preislámica existía una trinidad de diosas. Todo esto estaba relacionado con la adoración a la luna. Y lo que hacían era que ellos se fijaban en las tres principales etapas de la luna. O sea, que estamos hablando que había una que representaba la luna creciente, una representaba la luna llena y la otra representaba la luna menguante. Ahora escuchen estos nombres porque me avisan si por lo menos pueden identificar uno de ellos. La primera, le llamaban a esa diosa Alat. La otra era Al-Suara y la otra era Al-Usa. Si notan, una de ellas se llamaba Alat. Alat. De ahí es que proviene el nombre de Alá. Hoy día tenemos hasta pastores cristianos, hasta pastores adventistas, diciéndole que al pueblo de Dios que Alá es el mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Eso es una vil mentira. El Dios de Alá proviene de una deidad pagana. Y lo va a poder notar en el carácter de estas personas. Porque como ustedes pueden ver por las noticias, las cosas que están pasando, ellos resuelven todo con la muerte, como pasó en el club de Orlando. Pasamos a la próxima. En la antigua Grecia había también una trinidad de diosas relacionadas con la luna. ¿Las puedes leer, David? Perséfone, virgen, Demeter, diosa madre del grano, y Hécate, anciana sabia. Ok, aquí ellos también estaban adorando a la luna, a esas tres fases de la luna, y ellos lo identificaban con una mujer. Las tres etapas de una mujer. Una mujer joven, virgen, que era Perséfone. Una mujer ya
adulta, fructífera. A esa le llamaban Demeter, o la diosa madre del grano. Y entonces la tercera, la anciana sabia, es la que se conoce como Hécate. Hécate era la diosa de la hechicería. Interesante. Aún en la adoración de la luna lo tenían dividido en 3 dioses. También hay una diosa tibetana que se llama Tara, y entonces ahí tiene la Tara verde, la Tara blanca y la Tara amarilla. Claramente podemos ver, porque hoy día tratan de decir que la Trinidad no surge del paganismo. En los escritos, obviamente por cuestión de tiempo no podemos entrar a tratar de cubrir todo esto, pero hay escritos de estas diferentes culturas donde presentan y hablan acerca de estas deidades paganas, y usted puede ver cómo tienen un concepto claro trinitario de 3 dioses principales. Ahora les quiero mencionar algo, porque todos esos demonios que mencionamos, todas esas deidades paganas, pues obviamente ellos hacían ídolos para esas deidades. Es interesante que para esas trinidades o hacían ídolos con 3 cuerpos completos, o hacían ídolos de un cuerpo y 3 cabezas, o hacían ídolos de un cuerpo y la cabeza con 3 caras. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el catolicismo de la época medieval, usted va a encontrar relieves supuestamente cristianos que para tratar de representar la Trinidad lo hacían como con una imagen de Cristo con 3 caras. Y esto es en efecto lo que uno veía en el paganismo, aunque ellos no lo quieran aceptar. Esto viene del paganismo y lo traía el gran dragón Bermejo de Apocalipsis 12. Tenía que entrar en el catolicismo por las siguientes razones. Ahora vamos a entrar en la parte que dice por qué era necesario incluir la Trinidad en el catolicismo. Para ver eso, vamos a pedirle a Félix que lea Apocalipsis 13, versículo 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su silla, y grande autoridad. Apocalipsis 13, 2. Se encuentra en la Revisión Herald, 1602, párrafo, o sea, Apocalipsis 13, 2, y la Revisión Herald, 1602. No, esa es la Reina Valera 1602, es la versión bíblica. La versión Reina Valera, okay. 1602. Ahí podemos notar que la Escritura estaba hablando de un sistema en el cual el enemigo de las almas le iba a ceder su poder, su trono y grande autoridad. ¿Por qué sería? ¿Por qué el enemigo iba a hacer eso? Tendría que darle a esa iglesia, en este caso la iglesia católica, tendría que entrar del paganismo a la iglesia católica, porque la iglesia católica era la que iba a llegar a ser, por decirlo así, una iglesia universal. Es una iglesia que iba a dominar las conciencias de los seres humanos, y era donde iba a introducir esa doctrina a todas las denominaciones religiosas, a todos los que salieron, a todos los reformadores, todos los protestantes, todos los que salieron de esa iglesia, salieron arrastrando la doctrina trinitaria. Ok. Ahora, escuchen esta cita del Conflicto de los Siglos. eso es lo que iba a leer. Okay. Dice, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. ¿Dónde penetró? En la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes
y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Conflicto de los siglos, página 53, párrafo 2. De ese párrafo, mi hermano, ahí tenemos tela, mucha tela para cortar. Así que si quisiera alguno de ustedes empezar. Me gustaría presentar el otro párrafito que sigue después de ese, que es en la misma, sigue la misma página. Dice: el fruto de este casamiento que acabamos de leer, esta compenetración entre el paganismo y el cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y engrandeciéndose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de religión falsa es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Vemos que es el cimiento del sistema de religión falsa, es la falsa adoración a la Trinidad, la falsa adoración trinitaria. Ahí podemos ver que, como dice la cita, que fue el misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Sí, el origen, el misterio de iniquidad es el pecado, donde se originó el misterio de iniquidad, hablando de Satanás. El mismo enemigo de las Satanás. almas. Satanás Hizo progresar su obra engañosa y blasfema. Tenía que hacerlo progresar, porque para él estar al mando, al control, o sea, no piensen que porque la Biblia dice que le entregó su poder, su silla y su grande autoridad, era como que ellos iban a ser el instrumento, pero el espíritu que iba a estar detrás de ese instrumento, literalmente, era el espíritu del el enemigo de las almas. El Señor los reprende, y la hueste angelical caída. Por eso era que es importante, de suma importancia, que se cristianizara la religión falsa babilónica. Por eso es que la Biblia habla de Babilonia, una Babilonia espiritual. Tenía que ser de esa manera, porque mediante ese espíritu del demonio, él iba a dominar la conciencia de los hombres. Él iba a interceptar la luz que provenía de Dios y se iba a aprovechar de la adoración que se le brindara a Dios. Sí, quisiera, aunque estoy un poco ronco, ¿verdad? Pero quisiera decir esto. Satanás, que no era Satanás, fue Satanás, ¿verdad? Cuando se originó en él el mal, el pecado. Quiso siempre usurpar un puesto. Siempre quiso usurpar, ¿qué? Usurpar un puesto. ¿Y cuál fue el puesto, mis queridos oyentes, que quiso usurpar Satanás cuando tenía ese puesto en el cielo? No quisiera mencionar qué puesto tenía en este momento, porque lo vamos a estar mencionando en otras programaciones. Pero hay algo interesante. ¿Qué puesto quiso usurpar el enemigo de las almas en el cielo? O sea, pregunta para meditar. ¿Qué puesto quiso usurpar Satanás en el cielo? Nada más y nada menos que el puesto del Hijo de Dios. El puesto de Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a estar abundando más sobre ese punto en el próximo tema, ¿verdad? Pero el puesto que quiso usurpar Satanás en el cielo fue el puesto de Cristo. Porque al usurpar el puesto de Cristo, entonces iba a lograrse ¿cómo? ¿Qué iba a lograrse él? ¿Qué iba a lograrse él? Ser igual a Dios. Él iba a lograr exactamente lo que leímos en la cita que comenzaba. Él iba a lograr, aunque Dios estuviera en el cielo y estuviera, ¿cómo podríamos decir?
en el sistema verdadero para bendecir al hombre y para llevarlo a toda verdad, él iba a interceptar esa obra de Dios mediante el sistema falso. Por eso él tenía que entrar de esta manera y por eso él tenía que hacerlo en una manera que hoy día las personas piensan que están adorando a Dios y no saben que están practicando la religión falsa babilónica. Sí, por eso es que, como dice la sierva de Dios, que tenía que ir poco a poco. O sea, lo que él no pudo lograr en el cielo, tenía que lograrlo en la tierra. ¿Con qué? Con la creación de Dios, con el ser humano, que lo que quería era que quitar la imagen de Dios y estampar su propia imagen en el ser humano. ¿Y de qué manera lo fue logrando? Lo fue logrando poco a poco, dice, poco a poco, solapadamente y a hurtadillas, como dice la sierva del Señor. O sea, no podía desenmascararse. Él siempre ha obrado ¿cómo? Solapadamente y a hurtadillas. Por eso fue que cuando la iglesia, cuando el paganismo entró en la iglesia, cuando el paganismo surge en la iglesia católica, ¿verdad? Porque vino, ¿verdad? De la apostasía de la iglesia primitiva. De ahí surgió. Pero viene arrastrando todo ese paganismo cuando entra al pueblo, a la iglesia como tal, lo que era la iglesia de Dios, entonces logra su objetivo. Él logra su objetivo. Entonces, al lograr ese objetivo, entonces sigue poco a poco, extirpando las verdades originales del cielo, para entonces establecer dogmas diferentes. Pero aquí hay algo que presenta el párrafo que es bien importante también. Vemos que donde dice el espíritu de avenencia y transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones. En el tiempo de la persecución, en tiempo de persecución no hay hipócrita. Eso es así mismo. En tiempo de persecución no hay nadie con una máscara. En tiempo de persecución hay fieles. Y en el tiempo de persecución, pues eso se vio restringido. Pero una vez que entonces el cristianismo se hizo popular, y como dice la cita, y entró entonces en las cortes y los palacios, ahí es donde él logró su objetivo. Porque entonces mientras había persecución, estaban los cristianos fieles. Pero cuando se hace popular el cristianismo y entra en las cortes y en los palacios, entonces se pone a un lado la sencillez de Cristo, como dice la cita. Se pone a un lado la sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y los gobernantes paganos. Quiere decir que entonces al quitar su vista de Cristo, empezaron a transformarse en lo que estaban mirando, en el hombre. Y aquí es donde entonces el enemigo pudo entrar rápidamente. Porque entonces los que aceptaban a Cristo nominalmente, como lo hizo Constantino aceptó el cristianismo por los panes y por los peces. O sea, tenía unos intereses para aceptar el cristianismo. No fue porque tenía una fe inquebrantable. No, era porque necesitaba tener su imperio unido. Y lo hizo. Y de esa manera, por eso es que supuestamente se convierte al cristianismo, pero era realmente un pagano cristianizado. Ahí cuando dice el paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor, dice su espíritu dominó a la iglesia. El espíritu del enemigo entró precisamente en el cristianismo, siguiendo lo que dicen los americanos. Los americanos tienen un dicho que dice, if you can't beat them, join them. Si no puedes con ellos, pues únete a ellos. Claro, porque en la persecución, la sangre de los mártires era semilla en la persecución. Pero, después de la persecución, cuando entonces están a las buenas con el mundo, ahí es donde el enemigo podía hacer su estrago. Y él trata de entrar su sistema pagano para cristianizarlo, para entonces llevar al creyente a una adoración falsa que lo iba a alejar de Dios. Lo iba a alejar de Dios. Cuando él introduce ese sistema en su totalidad, que tiene que ver
tiene que ver con el domingo, tiene que ver con la Trinidad, Él los está alejando totalmente del Dios verdadero. Inclusive los está haciendo quebrantar el decálogo en muchas maneras, en todas las maneras. Ustedes pueden, les voy a mencionar algunas. Obviamente, la que menciona siempre el adventismo, la cuestión del cambio del sábado al domingo. Pero ahí tienes que pensar también la cuestión de las imágenes, porque el paganismo se centraba totalmente alrededor de la cuestión de la idolatría, las imágenes, los dioses de madera, de piedra. Pues eso tenía que entrar también. ¿Qué hicieron? Cristianizaron el paganismo. Lo de la Trinidad, presentar una supuesta tercera persona, que bíblicamente no es así, y en los próximos programas vamos a anotar esto, vamos a presentarlo con evidencia para que usted lo pueda ver. Así que, por favor, sintonice los próximos programas. Pero si pueden ver, en la Trinidad, él estaba poniendo un Dios ajeno. O sea que empezaba rompiendo el primer mandamiento, porque estaba metiendo un supuesto Dios Espíritu Santo como una tercera persona, cuando la palabra claramente presenta que está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. No hay una tercera persona. Sí, y hay algo importante que quisiera comentar, argumentar un poco lo que está hablando el hermano Jeffrey. Si verdaderamente en los programas subsiguientes, los programas que van a venir, no queremos que usted se pierda ninguna de las programaciones. ¿Por qué razón? Porque primeramente lo que está en juego es nuestra vida. Lo que está en juego es nuestra relación con Dios. Lo que está en juego es dónde está la verdad bíblica. ¿Y en quiénes? Y no estoy aquí haciendo ni acepción de personas ni cosa que se parezca. Es que es la vida nuestra la que está en juego y que nosotros debemos por nuestra vida, si amamos verdaderamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces debemos de poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Si no ponemos a Cristo como el lugar que le corresponde y ponemos otro intercesor por Él, cuando Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado. Él no es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro verdadero vicario. Nuestro redentor. Nuestro verdadero consolador. Y es nuestro verdadero consolador. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y no quiero, mis queridos hermanos, mis queridos radioyentes, protestantes, adventistas, todos radioyentes, por favor, no se me vaya a prejuiciar. No quiero que se pierdan estos programas, estos temas que son de sumo interés para su vida espiritual, para su relación con Dios. Amén. Porque si el Señor en Juan, capítulo 17 y versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Entonces el conocimiento de nosotros se debe desarrollar en el conocimiento del Padre y del Hijo. Lo que presenta la Escritura. ¿Qué es lo que presenta la palabra de Dios? Si yo pongo a una tercera persona, en esa divinidad, o como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? O deidad, pero en ese punto, si yo pongo a una tercera persona como intercesor y Cristo a Cristo de su lugar, ya esa tercera persona, al remover a Cristo de su lugar, perdemos la visión. Perdemos la visión y el canal por el cual podemos llegar al Padre. Perdemos ese canal, perdemos el hilo, entonces ya no podemos llegar al Padre Celestial, porque el único camino para llegar al Padre es Cristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre, sino por mí. Y hay algo interesante. Y por favor, escuchen. Algo sumamente interesante. Una pregunta para meditar. Una pregunta solo para meditar. Si había una tercera persona en el cielo, o sea, en jerarquía, porque hay un orden en el cielo. Y si había una tercera persona en el cielo en jerarquía, pregunta para que lo meditemos. ¿Quién era? Les dejo esta pregunta en el aire. No la vamos a contestar ahora, pero sí la vamos a estar contestando en los próximos programas. Claro, pero les dejo esta pregunta en el aire para que la mediten. Busquen, escudriñen las Escrituras y el Espíritu de profecía. Como dice Isaías 8:20, es que a la ley y al testimonio.
Si no hablamos conforme a esa verdad, es porque no nos ha amanecido. Hay algo interesante. Nosotros no venimos a esta programación ni para tirar a nadie, ni para perseguir a nadie, ni para ofender a nadie. No queremos tener un espíritu inquisidor, porque el espíritu inquisidor es del diablo. El que usa la fuerza es el diablo. Y nosotros no vamos a venir, y ustedes con la ayuda de Dios no nos van a escuchar a tener ese espíritu inquisidor. Hermanos, y escuchen esto, porque lo que él está hablando, como le estaba mencionando ahorita cuando estaba hablando de las trinidades de diosas, y el origen de donde viene Alá, que hoy nos tratan de vender que es el mismo Dios que tenía el pueblo de Israel. Usted lo puede ver en el carácter. Ese es el espíritu que va a dominar al que practica la religión falsa. Lo va a notar en el carácter, porque los va a llevar a hacer ¿qué? Los va a llevar a perseguir y a matar a los demás, al prójimo. Dios lo que dijo fue que amáramos al prójimo, no que lo matáramos. ¿Me entienden? Les quiero leer unas citas, antes de que se me acabe el tiempo, acerca de qué es lo que dice la misma Iglesia Católica. Una es del Manual para el Católico de hoy, en la página 16. El Manual para el Católico de hoy es una especie de catecismo abreviado. Y entonces la otra va a ser de uno de los obispos de Roma de la época del oscurantismo. La primera, la del Manual para el Católico de hoy, página 16, dice: el misterio de la Trinidad es la doctrina central. Escuchen, mis hermanos, para ellos es la doctrina central, es su doctrina fundamental. ¿Y por qué? Aquí lo dice. Dice, voy a leerlo completo otra vez. Dice, el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Y entonces explica por qué. Sobre ella están basadas todas las demás enseñanzas de la Iglesia. ¿Escucharon eso, mis queridos hermanos? De todas las doctrinas de la Iglesia Católica, es la de la Trinidad el fundamento, la que es el fundamento. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque tenía que estar ahí el enemigo de las almas presente para que en todo lo que hiciera, él pudiera dominar la mente del que está engañado en este sistema falso. Ahora escuchen lo que dijo este obispo de Roma de la época del oscurantismo. Es una cita de Eugenio IV, el obispo de Roma. Eugenio IV, durante el concilio de Florencia en el 1439. Esto era el momento cuando alumbraban las calles con los cristianos en las hogueras, cuando los llevaban al patíbulo. Pues para este tiempo, dice él, en ese concilio, él dijo, a menos que la gente mantenga esta fe completamente y sin adulterar. Aquí van a mostrar su espíritu. Sin duda, morirán eternamente. Porque una cosa es que yo muera eternamente y que me haya llegado la muerte por razones naturales. Pero otra muy distinta es que yo muera eternamente, pero es porque ellos me mataron quemándome en la hoguera. Dice, a menos que la gente mantenga esta fe completamente y sin adulterar, sin duda morirán eternamente. Y la fe católica es esta. Escuchen cómo él expone esto. Él dice que la fe católica, mi querido hermano adventista, escucha esto. Él dice que la fe católica es esta. Nosotros adoramos a un Dios en una Trinidad. Él resumió todas las doctrinas católicas en una. Para él poder describir su fe, él solo no habló del domingo, no habló de las imágenes, no habló de María. ¿Qué cosa? Él basó la fe completa católica en esta. Él dice, nosotros adoramos a un Dios. Ellos le hacen creer al pueblo que es al Dios de Abraham, Isaac e Israel. Pero el Dios que ellos están adorando es el mismo Dios del paganismo. Nada más lejos de la Escritura.
Exacto. Es el enemigo de las almas. El Señor los reprenda. Amén. Ellos adoran a ese Dios en una Trinidad. Como mencioné al principio, ese es el dogma católico. Esa es la doctrina que no tiene fundamento bíblico. Ustedes han escuchado de diferentes personas temas acerca de versiones bíblicas adulteradas, y a mí me llama la atención una cosa, que ellos mencionan muchas adulteraciones en diferentes partes de la Biblia, y son ciertas esas adulteraciones, sí, las han hecho. Y ¿por qué hay adulteraciones en las Escrituras? Porque son cosas que son doctrinas y conceptos, creencias que la Biblia no promueve. Pues entonces, para hacer que la Escritura las promueva, tienen que adulterar la Biblia. Pues esas personas, hoy día hay personas que tienen presentaciones, las sacan en DVDs, en YouTube, diferentes presentaciones, diferentes pastores, hablando acerca de las adulteraciones bíblicas, y me llama la atención que entonces, con relación a esta adulteración, como la de Primera de Juan 5:7, la de Mateo 28:19, de eso no se dice nada. No se ¿Por toca. qué? Porque ellos apoyan a la Trinidad. Entonces, como apoyan a la Trinidad, no quieren hundirse ellos mismos el barco. Pero el punto es que si es una añadidura, pues obviamente lo que fue añadido es error. Y fue añadido precisamente porque la Escritura no lo apoya. Ahora, quiero leer, antes de que se me acabe el tiempo, una cita importante del Catecismo Doctrinal Católico, para darle un ejemplo de lo que estoy mencionando. Una cita del Catecismo Doctrinal Católico del 1854. ¿Por qué este catecismo del 1854? Porque muchas veces este catecismo es citado por adventistas del séptimo día para mostrarle a los protestantes que ellos, al guardar el domingo, están siguiendo a Roma en algo que no tiene fundamento bíblico. Pero ellos se detienen ahí, en lo que habla más que del cambio del sábado al domingo. Yo voy a ir un poquito más, pero voy a empezar desde arriba para que ustedes entiendan esto. Escuchen. El Catecismo Doctrinal Católico del 1854 muestra fácilmente las pretensiones papales sobre la autoridad de las Escrituras y la aceptación por los protestantes de la tradición papal. Aquí es para pasar la religión falsa a los protestantes. Escuchen. ¿Tiene cualquier otro... ¿Tiene cualquier otra prueba de ellos, refiriéndose a los protestantes, que no son guiados por las Escrituras? Respuesta, dice, sí, tantas que no podemos admitir más que una mera muestra de este pequeño trabajo. Rechazan mucho de lo que está claramente contenido en la Escritura y profesan más cosas que no se encuentran en ese libro divino. Escuchen, hermanos, porque en este señalamiento que están haciendo es verdad, pero también se aplica a los adventistas. Abran los ojos. Amén. Continúa. Pregunta. De algunos ejemplos de ambos. Respuesta. Deberían, si las Escrituras son su única regla de fe, lavar los pies los unos de los otros, según el mandamiento de Cristo en el capítulo 13 de San Juan. Deberían guardar no el domingo, sino el sábado, según el mandamiento. Recuerda guardar santo el día de sábado. Pues este mandamiento no ha sido en la Escritura ni cambiado ni abrogado. Pregunta, ¿tiene otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? Respuesta, si ella no tuviera tal poder, ella no podría haber hecho eso en lo que todas las demás religiones modernas están de acuerdo con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay ninguna autoridad bíblica. Ahí te está dejando saber que eso es un dogma. Continúa. Pregunta, ¿se observan otras verdades necesarias como lo enseña la iglesia, no claramente establecidas en la Escritura? Respuesta, escucha, mi querido hermano. Escucha lo que el Espíritu
le dice a la iglesia. Si tienes oídos para oír, oye. Dice la doctrina de la Trinidad, doctrina cuyo conocimiento es sin duda necesario para la salvación, no está explícitamente y evidentemente establecida en las Escrituras, en el sentido protestante de la interpretación privada. Es meramente un dogma, no es de la Escritura. Amén. Por favor, sintonicen los próximos programas, porque ahí vamos a hablar con mucha evidencia y vamos a desenmascarar este grave error. Les recuerdo nuevamente, la iglesia espera precisamente la lluvia tardía. Y nosotros lo que queremos es que abra los ojos para que puedas recibir el Espíritu de Cristo y no el Espíritu de otro. Así que sintoniza los programas. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado, Félix de Jesús y David Medina. Nos veremos en el próximo programa. Que el Señor me los bendiga. Amén. Amén. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.